Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienes ojos para ver y no ven. Tienes oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos. A la vista de todos, emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro, en pleno día. Al atardecer, abrí una brecha en el muro con las manos. Lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un signo para ustedes, como yo he hecho. Así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una de las cosas que muchas veces los seres humanos presumimos, y lo llamo así como una presunción, es cuando uno considera que es una persona de ciencia, de evidencia, de que todo en la vida tiene que ser comprobable para poder ser creíble. Hay gente que se ufana de ser gente de ciencia y dice es que la ciencia lo es todo, la ciencia lo tiene que explicar todo. Si la ciencia no lo afirma, yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Pero aún así, con todo y que la gente invoca la ciencia para poder afirmar algo, hay gente que se va en contra de la ciencia. Hoy mucha gente de ciencia niega que exista varón y hembra. Dicen, la ciencia lo tiene que comprobar. La ciencia dice, existe el varón y la hembra. Y muchos dicen, no, hay más que varón y hembra. Por eso lo llamo una presunción. Cuando uno sencillamente quiere llevar su vida por su propio criterio, cuando uno considera que es supremamente inteligente porque no acepta cosas de carácter espiritual y que sencillamente es una persona aterrizada. Yo quisiera que nosotros nos pusiéramos a pensar en realmente hasta dónde de verdad somos gente de ciencia y de evidencia, y hasta dónde esa ciencia y evidencia nos es enteramente confiable. Hasta dónde realmente nosotros tenemos un juicio que nos permita plegarnos a la evidencia de la ciencia, o si hemos incluso con ella también sido obstinados. La primera lectura de hoy, que está tomada del libro de Ezequiel, el Señor llama a su profeta para que haga un signo visible delante de su pueblo, pero primero tiene una queja contra su pueblo. Le dice, tú vives en medio de un pueblo rebelde, tienen ojos para ver
y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, son un pueblo rebelde. Los ojos y los oídos son sentidos de la evidencia. Por eso la gente que le gusta la ciencia y que le gusta la evidencia dice: yo necesito ver para poder creer. Sin embargo, el Señor dice: pues tienen ojos y ni siquiera así ven. Tienen oídos y ni siquiera así oyen. Se niegan a lo que ven, se niegan a lo que oyen. No sirve para nada su ciencia. Son llevados de su parecer. Son simplemente gente obstinada, pueblo rebelde, cabeciduro. Cuando uno en la vida tiene obstinaciones, testarudez, terquedad, lo llamamos nosotros, ni la ciencia nos hace cambiar de parecer, ni la evidencia modifica nuestra conducta. Porque la testarudez y ser cabeciduro pesa todavía muchísimo más que la evidencia. Entonces pónganse ustedes a pensar, si una persona ni siquiera en lo que ve cree, ¿cómo va a creer en lo que no ve? Por eso, muchas son los que sencillamente aceptan lo que le da la gana aceptar. Hay gente que clasifica su saber. Y lo único que se limita a hacer es: esto lo acepto porque me convence, esto lo acepto porque me gusta. Y hacemos una selección de verdades. La gente hoy selecciona las verdades que está dispuesta a aceptar en su vida. Pero las verdades suelen ser acomodaticias. Solo aquellas verdades que me permitan a mí poder vivir el estilo de vida que yo quiero. Si hay alguna verdad que a mí me incomoda, no estoy dispuesto a aceptarla. Y esa es la queja del Señor. En la vida nosotros muchas veces, y nos pasa con frecuencia, le pedimos al Señor signos. Es más, somos capaces de pedirle al Señor que nos dé evidencia de su presencia, de su amor, de su misericordia. Queremos que nos muestre las cosas. Pero yo tengo la seguridad de que todos nosotros hemos tenido certeza y pruebas y signos de Dios en la vida. Pero signos que nunca no nos han satisfecho en nada. Porque no nos gustan, no son esos los que queremos. Queremos otras cosas. Queremos que el Señor siga mostrando y más y más. Y nunca es para nosotros suficiente. ¿Cuántas cosas le vieron a Jesús hacer? ¿Cuántas personas comieron de los panes que Jesús multiplicó? ¿Y ustedes creen que todos los que comieron de los panes y de los peces que Jesús multiplicó eran discípulos de Jesús? No. Ahí había mucha gente curiosa que lo seguía simplemente para ver qué cosas decía y hacía. ¿Cuántos vieron a Jesús resucitar a Lázaro? Cuando Jesús devolvió a Lázaro a la vida, fue un signo evidente. Y lo hizo en público. Muchísima gente vio a Jesús devolver a la vida a Lázaro. Y miren hasta dónde llega la testarudez, que dice la Sagrada Escritura que después de eso se pusieron en la tarea de matar a Lázaro para acabar con la evidencia y de acabar con Jesús. Es decir, no les importaba. Cuando ya uno tiene sus razones, ya a uno no le importa la razón. Cuando uno tiene sus argumentos y su opinión, ya no le importa la verdad. Por eso hay gente que tiene razones, pero no tiene la razón.
Las razones siempre son subjetivas y las razones son producto de la opinión. A muchas personas no les gusta la verdad, le gusta la opinión y vive de la opinión. Por eso esa queja del Señor. Y le dice al profeta Ezequiel, tú vives en medio de un pueblo rebelde. Porque tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen. Y por eso el mismo Jesús después va a decir cuando predica, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque a él lo escuchaba muchísima gente, pero no todos los que le escuchaban le prestaban atención, ni les importaba tampoco. Nosotros con las verdades del Evangelio nos parecemos mucho a los estudiantes del colegio en esa época. Yo no sé si los pelados, yo creo que sí lo hacen todavía. A veces los pelados hacen ciertas preguntas a los profesores, pero no porque les importe saber la respuesta, sino porque quieren dejar al desnudo que su profesor es un incompetente y un ignorante. Preguntan cosas simplemente para demostrar que el profesor no sabe. Y así pasa con Jesús y con el Evangelio. Nuestras preguntas no siempre son preguntas que busquen respuesta. Nuestras preguntas son preguntas hechas para demostrar que todo es un sinsentido y que nada vale la pena. Hay gente que pregunta para eso, para demostrarse a sí mismo que todo es una tontería, que nada tiene respuesta y que nada tiene sentido. Si somos tan argumentativos para decir que es que yo tengo que verlo para creerlo, hermano, olvídese de eso. Los ojos no sustentan la fe. La fe no está puesta sobre las cosas que uno ve. Nunca, nunca el Señor ha hecho que la fe de una persona se asiente en las cosas que ve. Porque la fe no empieza con los ojos. La fe no empieza con los milagros. La fe no empieza con los signos. La fe es un acto de confianza, incluso frente a cosas que no son evidentes, que no son visibles. El Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que veamos. Por lo tanto, nuestra fe no está anclada en la evidencia de lo que porque le vemos, porque no lo vemos. Pero sí le creemos cuando ha hablado. Y ahí es donde uno tiene que revisar su fe, la capacidad que tiene para saber uno creer en aquel que nos ha hablado. Si a toda hora uno va por el mundo pidiéndole a Dios, yo necesito ver para creer, nunca veremos, nunca creeremos. Porque el que es necio, el que es terco, el que es testarudo, y el que es de dura cerviz, dice el Evangelio y dice la Sagrada Escritura, es de dura cerviz. El que no está para creer, no creerá, dice Jesús, ni aunque vea a un muerto resucitar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.